Les tengo una pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de azúcar o un kilo de metales? Pues prácticamente los dos son equitativos, son iguales. Ya sea un kilo no sé, de piedras, de rocas, a comparado de un kilo de plumas, ambos son iguales. Bueno, me presento, mi nombre es Edward y el día de hoy voy a hablar justamente del tema o de un tema que es realmente peculiar en nosotros, denominado el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿A qué llamamos miedo? El miedo es, por ejemplo, cuando estás ahí con tu enamorado o con tu enamorada y su papá les ve. Uy, bien miedo, ¿no? Ya. Ya, bueno, ese es un miedo, un tema del miedo. Y hay nosotros, o cuántos de nosotros, tenemos miedo a los reptiles, ¿verdad? Quizás una arañita, quizás o ya sea un ratoncito, o ya sea, etcétera. Tenemos miedo. O miedo cuando estábamos de pequeños y nos agarraban a correazos. También es el miedo. Pero cómo se ha sido producido esto? ¿O cómo ha sido experimentado esta parte del miedo? El miedo, o sea, esto se ha hecho en un tipo de experimento que quizás algunos conozcan. Es el tema del pequeño Albert, que en qué consistía este experimento. La parte es de que un bebé, aproximadamente 1 o 2 años, bien chiquitito, más que todo creo que 1 año, 2 años, 3 años, no mucho, y la cuestión es de que los sometieron a un tipo de condicionamiento. ¿De cómo hablamos o qué es condicionamiento? ¿Por qué hablamos de esto? El tema es de que a Albert, el niño Albert, le sometían a un animalito, ya sea un ratoncito o etcétera, un gatito o algo. Le ponían ahí y cada vez que tocaba ese animalito le hacían brotar un fuerte ruido de los metales. Chancaban, chancaban, chancaban y eso le daba miedo. Entonces así asoció este miedo con ese estímulo. Entonces como que cada vez que quería tocar ya presentía que le iba a caer el miedo y a la vez también le caía todo eso que le tocaba. Entonces tenía temor, pavor a tocar al animalito. Y quizás también podemos ver en nosotros mismos. ¿Cómo es posible que podamos ver esto en nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes no han metido el dedo al interruptor? Por más que nos dijeron que no metiéramos o tal, tal, tal. Ese es un enfoque también más empírico. ¿Por qué empírico? Porque esto es una forma aprendida. ¿Cómo aprendida? Nosotros, por ejemplo, si metemos el dedo, sabemos que, o ahorita sabemos de que nos va a pasar electricidad, pero la primera vez no sabíamos, entonces hemos aprendido. Y esa es una parte del miedo. Para hablar del miedo es un tema muy extenso. Cómo se nace eso en nosotros, cómo produce nuestro cerebro, qué, qué, qué partes de nuestro cerebro se activan y todo ello. Hay muchas curiosidades sobre el miedo, pero lo más principal es de que a pasar de todo el tiempo hemos aprendido de este tema. Si quieres saber más, continúa.